¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva cápsula de la carrera de Derecho para vinculación con el medio de la Universidad SEC, donde traemos temas tan interesantes y tan contingentes dentro del contexto actual de la sociedad, ¿no es cierto?, tanto en Chile como en Latinoamérica y en otros lugares, y donde tenemos la visita, ¿no es cierto?, de expertos en ciertas materias. Y hoy, en específico, tenemos la visita de dos expertos en materia de derecho internacional. Habíamos visto en las sesiones anteriores, ¿no es cierto?, en materia de seguridad social, en materia laboral, en materia de ética, etcétera. Y ahora nos corresponde ver la misma temática COVID-19 inserta dentro del ámbito del derecho internacional. Para eso tenemos como invitados, en primer lugar, vamos a mencionar a nuestro investigador de la carrera de Derecho, el profesor Luis Manuel Marcano Salazar, ¿no es cierto?, quien es académico venezolano asentado en Chile, eh, ya lleva un tiempo acá en Chile, él es abogado, también es diplomático de carrera, jubilado en diciembre del 2016, un cargo importantísimo ocupado dentro de la magistratura venezolana, fue ministro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Venezuela en el año 2017. Sin embargo, por efectos, ¿no es cierto?, se quiso asentar en Chile en forma posterior. Ya tiene 27 años de experiencia docente, domina obviamente varios idiomas, y actualmente se desempeña como académico e investigador en la carrera de Derecho de la Universidad SEC, dada su grado académico de doctor. Él es licenciatura en Historia de la Universidad Central de Venezuela, abogado de la Universidad de Santa María, también de Venezuela, licenciado en Educación, Convención en Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa, y licenciatura en Letras, estudios de licenciatura en Letras en la Universidad Central de Venezuela. También tiene cursos de posgrado, especializaciones en Venezuela, ¿no es cierto?, en universidades también latinoamericanas, maestría de la Universidad Simón Bolívar, un magíster en Ciencias Políticas, convención en Relaciones Internacionales, y distintos doctorados de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, doctor en Historia, en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana del Caribe, ULAC, sede de Venezuela, doctor en Ciencias, mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y doctor en Derecho y Relaciones Internacionales de la Princeton University de Estados Unidos. Y así tenemos un amplio currículum académico, ¿no es cierto?, y de grados académicos del profesor Marcano. Y en segundo lugar, y cuya visita agradecemos porque es una visita extranjera y desde el extranjero, lo cual nos da un orgullo especial, ¿no es cierto?, el poder contar con este tipo de visitas tan importantes e interesantes para nuestras cápsulas, como es el embajador de carrera de Venezuela, el doctor Julio César Pineda, quien es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica de Caracas y bachiller en Humanidades del Liceo Fermín Toro, también de Caracas, con posgrados, ¿no es cierto?, en Instituto de Estudios y de Desarrollo de Ginebra, Suiza, Instituto Universitario de Estudios Europeos, también de Ginebra, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, con maestría en Ministerio de la Defensa de Caracas, Venezuela, y tiene un PhD, doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Princeton de Estados Unidos. Dentro de sus actividades profesionales, hemos mencionado como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en distintos cargos como primer secretario, consejero, comisiones distintas, consejeros diplomáticos, funcionario de Cancillería. También ha cumplido roles en la academia en distintas universidades,
como profesor, por ejemplo, de la Academia Diplomática Pedro Gual de Venezuela, profesor de Derecho Internacional de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Venezuela, profesor de Derecho Económico Internacional de la Católica Andrés Bello y Universidad Santa María. Ha sido embajador en Venezuela, ante los Emiratos Árabes de Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, y misiones especiales en Chipre, Líbano y Turquía. También en la República de Corea, embajador en Libia, siempre para Venezuela, embajador asignado a la Dirección de Asuntos Culturales del Departamento de la UNESCO, miembro del Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, asesor de la Constituyente y participante en la redacción de los temas internacionales de la Constitución Bolivariana de Venezuela, colaborador en periódicos El Mundo, La Universal y El Globo, director nacional de internacionales de la Cruz Roja venezolana, y cargos académicos como profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana de Caracas, Universidad Santa María, profesor invitado en las universidades de Ginebra y de Salamanca y UNED de España, profesor de diplomado de Derecho Constitucional Internacional de la Universidad Santa Rosa, siempre en Venezuela, director de Asuntos Internacionales de la Caribbean International University de Curazao también, y presidente ejecutivo de la revista Diplomacia, la primera en Venezuela y en América Latina en tratar temas internacionales y de interés para las embajadas. Como ven, tenemos un amplio también currículum del doctor Pineda, quien nos acompaña en esta tarde y a quien agradecemos su presencia y su colaboración en estas cápsulas de la carrera de Derecho para vinculación con el medio de la Universidad SEC de Santiago de Chile. Bienvenido Luis Manuel, bienvenido doctor Pineda. Gracias. Gracias, profesor. Bien, ¿qué tema de interés nos traen hoy para nuestro público, para la gente que nos va a ver a posterior, ¿no es cierto?, en esta cápsula? Si nosotros observamos el mapa que tengo atrás, en una perspectiva histórica durante el siglo XX e inclusive estos años del siglo XXI, no vamos a encontrar ni con las dos guerras mundiales juntas una catástrofe tan poderosa que haya golpeado tanto la economía, la cultura, inclusive los propios derechos fundamentales, como es el caso del COVID-19, inclusive llegando a desestabilizar desde el punto de vista de la relación gobierno-sociedad el sistema de Estado de Derecho en las democracias libres. Yo creo que ese es un tema, un gran tema que pudiéramos conversar, y para eso creo que una voz autorizada y con mucha experiencia para hablar de temas internacionales es el embajador Julio César Pineda, que nos acompaña en esta oportunidad y que además de tener no solamente una vasta experiencia, es un académico de primer nivel desde el punto de vista del conocimiento de las relaciones internacionales, desde el punto de vista teórico y filosófico. Entonces creo que es un buen tema que podemos desarrollar con el doctor Pineda y que, bueno, te dejo en la palabra, profesor Félix. Bueno, quisiéramos escuchar tal vez una pequeña reseña, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hablar esta tarde. Obviamente el título que tenemos para esta tarde es el impacto del COVID-19, ¿no es cierto?, tanto en Latinoamérica como en el nuevo orden mundial, vale decir, cómo ha impactado esta pandemia, ¿no es cierto?, a los distintos países, y específicamente en Latinoamérica, que es donde nosotros nos encontramos ubicados. Doctor Pineda, le agradeceremos su primera intervención en esta cápsula. Bueno, todas las crisis mundiales, cuando son globalizadas, generan cambios en el orden mundial. En 1914-18, que por cierto vamos a conmemorar un año más de la apertura de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue en junio de 1914, termina en 1918, estuvo al lado de la Gran Gripe Española, que por cierto produjo 10 veces más muertos que la propia Primera Guerra Mundial, y que fue un cambio total de época y de estructuras. Precisamente nace el multilateralismo después de esa crisis española y de lo que fue la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Sociedad de las Naciones y todo lo que fue el fin de los imperios, sobre todo el austrohúngaro, el imperio alemán, el ruso, y el nacimiento de las monarquías constitucionales
y de las repúblicas europeas. Es producto precisamente de esa propia pandemia, la gripe española y todo lo que fue la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial produjo consecuencias también de cambio en todos los órdenes nacionales e internacionales, una nueva estructura del sistema internacional, la creación de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la creación de las agencias especializadas, todo el proceso de la Unión Europea, la bipolaridad, etcétera. Hay crisis históricas, accidentes de la historia que cambian para mucho tiempo la situación que está planteada. La pandemia, el coronavirus, como lo conocemos, generado en China, extendido por todo el planeta, ningún estado está exento de esto. Como decía el profesor Marcano, ha golpeado en lo económico, ha golpeado en lo financiero, ha golpeado en lo sanitario y sobre todo en la parte médica y en la parte cultural. De hecho, ha sido una terrible situación en la economía y las finanzas, una crisis, una recesión, y que anuncia posiblemente también en las estructuras jurídicas y en la organización del mundo un nuevo orden internacional. Acaba de salir un libro del profesor Levy en Francia, El virus que enloquece, donde plantea precisamente que inclusive pueda golpear los cimientos democráticos y republicanos, cuando el contrato social se estableció en base a los derechos civiles y políticos y en la democracia y los derechos humanos. Ahora no hay un contrato social republicano, sino un contrato vital, en donde pareciera que la salud, con la excusa de la salud, viene toda una serie de posibilidades de gobiernos autoritarios, que es lo que plantea precisamente tanto el profesor italiano Luigi Ferrajoli, como el propio profesor Agamben, Giorgio Agamben, cuando plantean el tema de que estos estados de excepción, esta concentración del poder en manos de la problemática de la salud con la excusa, los estados de excepción organizan un sistema prácticamente autoritario dejando los derechos fundamentales, que es un planteamiento que hacen también los asiáticos. Hay dos grandes teóricos, uno sobre todo es Byung-Chul Han, el coreano, que plantea la tesis del éxito de los orientales frente a la pandemia por la concepción confuciana del orden, la disciplina, el respeto a la autoridad, pero plantea la bifurcación entre lo que es Japón, Singapur, Hong Kong, democracias, frente al sistema totalitario chino, donde precisamente con los nuevos sistemas de inteligencia artificial y la robótica han vigilado muy bien para combatir la pandemia, pero se va a convertir en una vigilancia para acabar con libertades fundamentales. Y él plantea precisamente que ese orden es temeroso de lo que podría ser, aunque dice también que golpea al mundo comunista, porque China, que es la última expresión, es el origen de esta causa, que también manejó muy mal el tema. Aunque otros, como Zizek, otro filósofo europeo neomarxista, dice que el virus va a acabar con el capitalismo y que especialmente Estados Unidos y Europa han sentido la dureza de lo que ha sido la pandemia, con expresiones tan fracasadas como la de España y la de Italia, y sobre todo el fracaso de lo que es el imperio norteamericano en el manejo de la pandemia. Así que yo creo que, como lo decía Henry Kissinger, ya muy avanzado en edad, pero muy lúcido, que esto va a cambiar el orden mundial y vendrá un nuevo orden mundial. Depende de nosotros si es para la justicia, para la libertad, para la democracia, para la solidaridad, o un orden mundial más autoritario donde se replieguen los estados a un nacionalismo exagerado, se pierda el multilateralismo y salgan nuevas dictaduras y violaciones de derechos humanos. Un poco es la perspectiva global que quería plantear. O sea, con esto que usted nos plantea, ¿no es cierto?, estamos claros que esto va a significar un nuevo orden mundial. Era como la primera gran interrogante, ¿no es cierto?, que teníamos en mente. Pero, ¿usted cree que en definitiva, o cómo cree usted que debe reaccionar Latinoamérica frente, por ejemplo, al COVID-19? ¿Usted cree o considera que está en peligro, por ejemplo, la democracia o el Estado de Derecho de los países en este sentido? Yo creo que a los gobiernos autoritarios de derecha y de izquierda les ha caído muy bien, porque es una fórmula de impedir las manifestaciones populares, la crítica al gobierno, las organizaciones sociales y el encierro obligado por vía del Ejecutivo. Gobiernos de orientación de derecha como el de Chile o de izquierda como el de Venezuela o de derecha como el de Bolivia o de izquierda como el de Argentina, les ha caído bien ese sentido del control absoluto de la sociedad, siempre bajo el criterio, que es lo que dice Levy, de que se ha convertido al mundo en un gran hospital, prácticamente un hospital universal, y estos gobiernos autoritarios han aprovechado para centrar más el control absoluto y el control ciudadano. Claro, depende de la reacción de la sociedad civil, de los cuadros inteligentes de la academia, de la universidad, para revertir y aprovechar esos recursos de centralización de poder para fundamentar una defensa sanitaria, médica,
y no abolir derechos humanos fundamentales o preparar unas estructuras de un orden mucho más autoritario. Es lo que pasa en Estados Unidos, que los gobernadores se le han revelado al presidente Trump precisamente por esa necesidad de controlar la política y ganar las elecciones. O lo que pasó con el gobierno de Brasil, donde hemos visto también a Bolsonaro actuando de una manera errática. En cambio, gobiernos como el de Inglaterra, que en principio se equivocaron privilegiando lo económico, tuvieron un paso atrás y hemos visto que el mismo primer ministro Boris Johnson estuvo sometido con el tema de la enfermedad, de la pandemia, de la enfermedad del COVID-19 y han modificado. En cambio, gobiernos exitosos como el de Alemania, donde hay una coalición entre de partidos, de socialdemócratas y cristianos, han manejado muy bien la pandemia, que es un signo interesante como las mujeres que gobiernan el mundo han gobernado mejor y han manejado mejor la pandemia que muchos líderes políticos. Si hacemos entre las 15 o 20 mujeres que gobiernan el mundo como presidenta o primer ministro, por lo menos 7 o 8 han llevado todo el éxito en el manejo de la pandemia. Entonces yo sí creo que depende ahora de la sociedad civil, de las reservas que tenemos para orientar el mundo hacia una justicia, una mayor democracia, privilegiar, por ejemplo, la salud sobre el tema de la economía y tal vez realizar lo que nunca hemos realizado, porque la primera línea política constitucional revolucionaria del mundo fue la línea liberal de la Revolución Francesa. Todas las constituciones fueron liberales, incluyendo las primeras nuestras en América Latina, inspiradas en la Revolución Francesa. Con la Revolución Rusa y con los problemas sociales y económicos vino una segunda etapa de constituciones de derechos de segunda generación más hacia la justicia, pero fracasaron también. Entonces, el término, la liberté francesa, la liberté, la égalité, que es la justicia, ha fracasado también. Ojalá implementáramos, el otro día conversábamos con los franceses en un cineforo, el tema de la solidarité, o sea, la solidaridad de la cooperación. Sería la única alternativa para sobrevivir en un mundo donde, por otra parte, lo ecológico se ha convertido en algo fundamental y frente al cual precisamente están vinculadas a estas pandemias, hay que actuar de una manera distinta, pero depende de los líderes y de las nuevas generaciones que vienen con toda esta tecnología y con toda esta educación, que es realmente interesante y ojalá sean por esa línea. Bien, me gustaría preguntarle al profesor Marcano, dentro de este mismo contexto, Luis Manuel, ¿qué nuevos planteamientos teóricos internacionales crees tú que han nacido a partir de esta pandemia del COVID-19? Mira, si algo ha dominado el equilibrio de poder en las relaciones internacionales, son los denominados regímenes internacionales. Y dentro de este contexto, si algo ha golpeado al COVID-19 es al régimen internacional sanitario de salud. Yo creo que en las relaciones internacionales hemos hablado siempre de 4 grandes debates. Creo que viene un quinto debate, que es ya no el debate del realismo político versus el neorrealismo o el constructivismo, sino el debate de la sobrevivencia de la humanidad frente a esta terrible pandemia. Entonces estaríamos ya enfrentando este quinto debate con grandes posiciones encontradas, ¿no? Y una de esas es lo que acabo de mencionar, la sobrevivencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el COVID no perdona líderes políticos, no perdona ejércitos, no perdona hogares, no perdona edades, el COVID ataca y destruye. Pareciera que fuese una pandemia creada en un laboratorio, como una guerra biológica, ¿no? Pareciera, pero claro, no tenemos las pruebas para decirlo, pero realmente ha atacado al mercado, ha atacado a las economías, ha golpeado muy duro al occidente, y creo que se pudiera presentar ese quinto debate de las relaciones internacionales, enfrentando a la sobrevivencia del hombre versus las ideologías, y entonces ahí vendría un pragmatismo mucho más con mucho más comodidad para adaptarse a la vida digamos, de las personas. ¿Para qué? Para brindarle la satisfacción de sus necesidades colectivas. Es un poco lo que estaba diciendo el embajador. De repente los autoritarismos, los regímenes autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, se aprovechan para hacer propuestas en donde la vida de los ciudadanos sea un poco más cómoda en medio de la pandemia. Y a propósito de eso que tú nos planteas, Luis Manuel, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que ha sido la actuación de la Organización de Naciones Unidas frente a esta pandemia? Mira, si algo se ha discutido en la academia, y lo conversábamos con el embajador Pineda cuando estábamos en Venezuela, es la necesidad de una reforma fundamental al sistema de Naciones Unidas. Lo primero es el derecho al veto, eso hay que eliminarlo porque el Consejo de Seguridad,
tú sabes, tiene ese derecho al veto, que cualquier propuesta que salga de 180 naciones puede ser vetada por un solo país en el Consejo de Seguridad. Creo que debe haber una profunda reforma de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la administración de los recursos y sobre todo en temas de migración, temas de desplazados. El ACNUR tiene que revisar muy bien sus criterios para determinar quiénes son refugiados, cómo se trata a los desplazados y sobre todo esto que es la violación de esos derechos fundamentales de los migrantes o de los extranjeros en tierras lejanas, porque es una gran distinción que hay entre el ciudadano y el migrante o el extranjero no legal. Entonces, esos son reformas fundamentales que tienen que venir en el seno de Naciones Unidas y creo que a partir de este principio de un nuevo orden mundial, que todavía es un proceso, si lo traeríamos a colación con respecto a lo que es la teoría de la complejidad de Morin, no vemos el resultado, vemos el proceso, y en este proceso hay variables independientes que están impactando poderosamente sobre el sistema internacional y que poco a poco lo van definiendo. Digamos que todavía estamos en el propio momento de los sucesos, en donde se van produciendo acontecimientos que nos dicen de una nueva acomodo del orden mundial. Y a propósito de desempeños y la vinculación que usted ha tenido como directivo, ¿no es cierto?, en la Cruz Roja venezolana, doctor Pineda, ¿cómo cree usted que ha sido el desempeño, ¿no es cierto? Luis Manuel recién se refirió un poco al desempeño de la ONU, pero ¿cómo cree usted que ha sido el desempeño del derecho internacional, de los derechos humanos, desde las acciones de la Cruz Roja Internacional? Precisamente estuve en diciembre en Ginebra y compartí con el presidente de la Cruz Roja chilena en varios eventos donde hicimos un seminario sobre la nueva diplomacia humanitaria. Yo creo que una de las, coincido con el profesor Marcano, la crisis de Naciones Unidas es una realidad, el fracaso del modelo del sistema de seguridad. Eso era bueno para la Segunda Guerra Mundial, que ganaron la guerra y se les dio a ellos un puesto permanente con derecho a veto. No se justifica para nada. La Segunda Guerra Mundial permitió crear las Naciones Unidas. La Primera Guerra organizó el primer sistema de Naciones Unidas con la Sociedad de las Naciones. Debimos haber aprovechado 1989, la caída del muro de Berlín, para redefinir las Naciones Unidas en un momento que pudiéramos haber modernizando el sistema y acabando precisamente con esos puestos permanentes. De todas maneras, hemos visto lo ineficaz de Naciones Unidas por el problema del Consejo de Seguridad, donde siempre vamos a tener en la guerra de Siria a Rusia y China votando por una línea, Estados Unidos y Inglaterra y Francia en la otra. En el caso venezolano se ha trancado en Naciones Unidas por la misma razón. El caso de Yemen, cualquier problema mundial, ahí la situación ahora de Irán, no hay solución en el Consejo de Seguridad. Ha sido ineficaz Naciones Unidas en la pandemia. Afortunadamente, la OMS ha cumplido un rol, pero también muy crítico y muy deficiente. Y ahora con quitarle el apoyo norteamericano, que es el sólido apoyo financiero de un 20% a la OMS, pues no tiene los recursos necesarios, por ejemplo, en la búsqueda de la vacuna. Entonces hay un fracaso del multilateralismo actual y hay que buscar un nuevo multilateralismo sin negarlo, porque hay gente como Trump, como los polacos que acaban de ganar ahora, los austríacos y muchos otros de derecha, conservadores nacionalistas que quieren acabar con ese multilateralismo. Precisamente con su pregunta me da pie para decir que ojalá copiáramos el modelo, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional, que tiene dos grandes instancias. Una, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que son suizos con gran capacidad económica para actuar, sobre todo en casos de conflicto para el derecho internacional humanitario, y la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que son las Cruces Rojas Nacionales, que tiene su sede en Ginebra y que tiene expresiones nacionales. Nosotros trabajamos en lo nacional y en lo internacional. De hecho, el presidente actual es un italiano, ganó con el voto de todos esos estados más progresistas del mundo, Francesco Rocca. Ese modelo de la nueva diplomacia humanitaria deberíamos copiar en los organismos internacionales y pensar menos, porque Naciones Unidas defienden son intereses nacionales, geopolítica nacional, defienden en lo político el realismo absoluto. En cambio, el humanismo, el idealismo es más en estas organizaciones no gubernamentales. Ojalá que estos sistemas, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional, de tantas otras que existen, inspiraran en la nueva diplomacia humanitaria. Y creo que nos obliga. El caso de la vacuna, es imposible con un sistema internacional como el actual, donde todo el mundo busca el prestigio de tener la vacuna o la economía de lo que significa tenerla.
El secretario general desesperado quiere una vacuna universal y gratuita. Para eso hay que hacer un esfuerzo enorme de solidaridad y de plantear un nuevo orden mundial con valores éticos, morales, sobrepasando el dilema del realismo y del nihilismo puro hacia una fórmula solidaria. Yo sí creo que estas instancias humanitarias, hemos trabajado en ellas, son de un gran apoyo, porque tienen principios como la neutralidad que no tiene el organismo de Naciones Unidas, tiene el principio de la humanidad, tiene el principio de la universalidad, del voluntariado, o sea, son grandes temas éticos, más que políticos, porque al fin y al cabo cada Estado de Naciones Unidas defiende el interés regional, el interés personal, pero también el regional y el ideológico al cual pertenece. Entonces, habría que buscar, tal vez la pandemia, ese virus puede ser una alerta, tal vez una especie de despertar de conciencia hacia un orden internacional distinto. Lo que pasa cuando uno lee, por ejemplo, ahora que está muy de moda, La peste de Albert Camus, que refleja lo que fue en 1947, fue la publicación Una peste en Argelia, en Orán. Él dice que desgraciadamente el ser humano hace buenos propósitos cuando está en el conflicto y en la crisis y en el dolor y en la muerte, porque la muerte desespera, y hace buenos propósitos, pero cuando llega a la realidad, y por eso él dice que es una alegoría, es una metáfora, su libro La peste, venía el nazismo, venía el fascismo, venía el comunismo y toda una serie de doctrinas totalitarias que son otro virus y otra peste. Ojalá que ese virus no llegue y acabemos y vayamos hacia una nueva fórmula, precisamente un antídoto con la solidaridad. A final de cuentas no sabemos cuál virus es más letal finalmente. Ahora, usted mencionó... Así como cuando los estados dejan de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos o los derechos humanos y la sociedad se organiza para autotutelárselo, creo que pudiera venir también dentro de este quinto debate un proceso de autotutela de la comunidad internacional, pero no ya desde las élites, sino desde las bases, ¿no? Como lo decía el embajador, desde las organizaciones sociales, desde los grupos de protección del ambiente, desde los grupos de protección de los derechos de las minorías. Es decir, las bases de la sociedad internacional organizando un sistema internacional en oposición a quienes controlan las élites internacionales. Creo que por ahí también pudiéramos repensar un nuevo orden mundial. Y esto lo digo tomando en consideración lo que escribió en una oportunidad un autor alemán llamado Dieter Senghas. Es posible un gobierno global, es decir, en el contexto de que frente a grandes dificultades pudiera acontecer el caso de que la sociedad se uniera en función tal vez a un líder para la construcción de un gobierno global que pudiera adelantar ventajas que tal vez los gobiernos nacionales. Del multilateralismo habrá que idear nuevas estructuras, por ejemplo, una nueva Organización Mundial de la Salud, privilegiando la salud sobre la economía y las finanzas, una nueva estructura, una nueva manera de entender el regionalismo. La Unión Europea, con todas sus deficiencias, ha sido eficaz desde 1957 con la creación de la Comunidad Económica Europea. Hace falta en América Latina, por ejemplo, crear, a como dé lugar, una estructura que funcione dentro del criterio de la integración regional, subregional y regional y continental. En ese sentido, tal vez también África está dándonos un ejemplo de la solidaridad, la Liga Árabe por su lado, Asia también. Es decir, puede ser que un fortalecimiento de los organismos regionales termine dándole más importancia a la sociedad civil y a la estructura internacional. Sí, en ese sentido hay algo que me quedó pendiente, una consulta que me quedó pendiente, hay dos en verdad. Una, cuando usted mencionó, doctor Pineda, ¿no es cierto?, que ya este retiro, ¿no es cierto?, de Trump, que anunció Trump, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, con lo que le quita recursos. Entonces, la pregunta es si usted cree realmente que eso va a suceder, porque si hacemos un recorrido del historial de Donald Trump, su historial como político, como empresario, etcétera, es una persona que la mayoría de las veces tira voladero de luces y al final de cuentas no lleva a efecto lo que él dice que va a hacer. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, con los eventuales ataques que iba a hacer a Corea del Norte o el eventual ataque que tenía preparado para Venezuela. Entonces, finalmente, porque al parecer todavía no se ha retirado porque llegaron a una especie de acuerdo entre ellos.
Eso por una parte. Y por otro lado, Luis Manuel mencionó lo de la autotutela, y mi reflexión ahí fue inmediatamente, mientras no volvamos a la autotutela de las épocas de las Cavernarios, claramente podría a lo mejor generarse, ¿no es cierto?, este gobierno. No, mira, Ya. yo quiero hablar algo al respecto, profesor Félix. Así como las Naciones Unidas es el gran parlamento de la humanidad, que en realidad no ha prestado mucha atención a esas voces invisibles, creo que las regiones tienen que hacer sus grandes parlamentos en donde las minorías estén representadas y que esas voces invisibles puedan escucharse. Creo que las Naciones Unidas debe transformarse no solamente desde el punto de vista jurídico y político de su concepción de apreciación de cómo se maneja la diplomacia, sino también desde el punto de vista burocrático en una suerte de varias Naciones Unidas en el mundo, en donde esas voces, como repito, de las minorías invisibles, puedan escucharse a partir de una nueva diplomacia que tenga un impacto no sobre las élites, sino sobre los más necesitados. Claro, se ha avanzado mucho, Luis Manuel, por ejemplo, en el tema de la justicia penal internacional. Parece imposible que hubiese un tribunal penal internacional como la Corte Penal, pero es muy reciente, en 1988, y afortunadamente se superó el tema de la soberanía en materia penal, pero también son muy deficientes porque son apenas 4 delitos internacionales cuando hay muchísimos delitos mucho más a nivel internacional. Y por otra parte, como dice Luis Manuel, tal vez sistemas regionales pueden fortalecer más la presencia de la ciudadanía y de las instituciones para que tengan mayor presencia y voz y que las decisiones sean más compartidas, porque en definitiva Nueva York, que es la decisión política, o Ginebra, que es la decisión técnica de Naciones Unidas, son meras burocracias internacionales y donde por supuesto la forma en que se financian también tiene su influencia. Trump sabe que juega con un aporte fundamental para la OMS y es parte no solamente de la política internacional, sino para la política nacional y para el resultado electoral. De todas maneras, es una materia que va a abrir muchísimo debate, toda esta situación, porque es como una borrar y hacer cuenta nueva. Y aquí es donde los teóricos, los estudiosos, las universidades pueden aportar, son las que tienen la capacidad de idear mundos posibles. Y es lo que están haciendo ustedes con este tipo de reflexiones y estos foros que están organizando. Y una pregunta también que yo creo interesante, que la pueden responder también ambos, es respecto si la diplomacia latinoamericana ha funcionado frente al derecho en esta crisis. Adelante, embajador. No, la diplomacia latinoamericana ha sido absolutamente negativa en el sentido, primero, que no tiene conciencia regional o continental. Todos nuestros héroes, en el caso de Bolívar, hablaba de una nación de repúblicas, por eso el Congreso de Panamá, el interés de tener, sin acabar con las naciones particulares, una especie de comunidad de estados. Siempre hubo el intento de una presencia internacional, tal vez por la influencia de la propia creación de Estados Unidos, que fueron estados hacia una federación, y que hoy en día con los europeos nos han demostrado la posibilidad, con idiomas distintos, con tradiciones diferentes, de tener un espacio geopolítico común de 5 millones de kilómetros cuadrados y además con casi 500 millones de personas, donde actúan con una constitución que casi estuvo a punto de tenerla en el 2004 y donde el Tratado de Lisboa son normas casi supraconstitucionales. Ojalá que en América Latina tuviéramos ese interés de una supranacionalidad, pero hay intereses demasiado egoístas, no hay grandes líneas ideológicas y políticas en el continente, cada uno llega a prolongarse en el poder a como le da lugar, derecha e izquierda, y no han respondido a los retos internacionales. Estamos mal frente a la pandemia, mal en la economía mundial, mal en la cultura mundial, y los propios desarrollos que tenemos son muy negativos. No somos ejemplos para nadie prácticamente. Estoy muy de acuerdo con el embajador, y además puedo agregar lo siguiente. Creo que la diplomacia no está cumpliendo una función social. Bueno, nunca la ha cumplido, pero en este momento en donde las grandes minorías, como decía hace un rato, los desplazados, los migrantes, los apátridas, no tienen quien responda por ello, tiene que surgir un nuevo esquema de los estados nacionales en defensa de esas personas. Creo que la diplomacia tiene que dar un vuelco más hacia asuntos consulares, de atención, de protección. Esto que conocemos como la responsabilidad de proteger puede aplicarse, ¿no? No contra las naciones, sino a favor de las personas que lo necesiten.
nosotros lo vemos a diario, pues personas cruzando que no tienen alimento de una frontera a la otra a pie, y eso realmente es algo que lastima el tejido de la sociedad internacional. Nunca se ha visto antes así cosas semejantes. Creo que la historia enseña que de acuerdo a las grandes coyunturas es que se producen los grandes cambios. Creo que ya el momento de esta humanidad está próxima a un cambio fundamental que va a dar al traste con todo esto que hemos conocido como la diplomacia del siglo XX, que se ha arrastrado, digamos, casi de manera inercial hasta estos años del siglo XXI, y así también las estructuras de los estados nacionales que cada día más son más pesados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Hace unos días atrás, el Fondo Monetario Internacional señaló que la contracción económica en el mundo iba a ser del orden del 5%, y que en América Latina esa contracción iba a llegar a un 9,4%, y que la mayor víctima en toda esta vorágine que ha provocado el COVID-19 va a ser Costa Rica, dentro de la región. ¿Qué opinión les cabe a usted al respecto? Esto que ha señalado el Fondo Monetario Internacional. No, yo creo que una constatación de hechos y de cifras que son realidad. El drama de América Latina, a diferencia de Europa, que estaba preparada para poder atender, no totalmente, pero por lo menos con respuesta efectiva, por ejemplo, a los empresarios, a los trabajadores, con los sistemas de salud, a nosotros nos sorprende totalmente sin capacidad para respuesta. Y dentro de un desnivel terrible de una minoría, que es la que ha tenido concentrado toda la riqueza, y una gran mayoría que no ha tenido acceso a ella. Y en situación de crisis, quienes más sufren son los que menos tienen. Y el desarrollo, como plantea el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, de estas áreas va a ser terrible, incluyendo países que tenían un buen desarrollo tradicional, como es el caso de Costa Rica. Luis Manuel. Yo opino lo mismo. Costa Rica entró en un proceso de disminución de los efectos del gobierno sobre digamos, sobre la vida de la sociedad, de disminución de las acciones del Estado en cuanto a su desempeño económico, y permitir que los particulares, digamos, manejaran el constructo nacional. Y bueno, y les vino el COVID. Entonces eso realmente, el COVID, ¿qué es lo que ataca? El COVID ataca el mercado, el COVID ataca la columna vertebral de una sociedad productiva, que es eso, que es la economía. Entonces eso realmente ha generado un retroceso lamentable. Sin embargo, es una de las economías que ha estado en crecimiento, determinado por esta concepción tan inteligente de dejarle a los empresarios el manejo de la economía, y que el gobierno se disminuya en lo máximo, en la máxima expresión, solamente administrando lo más básico y lo más importante, que es la justicia, la seguridad, y digamos en los roles en donde un gobierno debe ser efectivo solamente. Hemos tocado temas varios, ¿no es cierto?, respecto de los efectos que va a producir finalmente el COVID-19. Me gustaría, antes de terminar, una reflexión final, en primer lugar del doctor Pineda y luego del profesor Marcano, como para redondear, ¿no es cierto?, el tema que hemos tratado en esta ocasión. Doctor Pineda, por favor. Sí, mira, todas las pandemias, para volver a la pandemia desde la de Grecia, en el siglo IV a.C., la romana, Antonina, la famosa, la peste negra, todas cambiaron el orden existente, inclusive sobre todo la Edad Media anunció el Renacimiento y cambios fundamentales en la participación del pueblo, precisamente romper contra el concepto de las monarquías de inspiración divina. Todas han contribuido a esos cambios. Yo creo que esta oportunidad, los cambios todavía no los visualizamos todos, pero hay conciencia que las cosas tienen que cambiar. Por ejemplo, Luis Manuel planteaba el principio de la protección, de la responsabilidad de proteger, pero también el principio de la responsabilidad de los estados, que es importante plantearlo, porque es imposible que un país, por descuido, por negligencia o por ignorancia, permita lo que permitió China con la situación del coronavirus. Al margen de que sea por crear un laboratorio o no, hay responsabilidad de los estados que tienen que, de una manera, señalarse lo que ha hecho Australia al demandar a China. Hay que crear mecanismos internacionales. Yo estuve en una conferencia en Nueva York hace muchos años sobre el tema del espacio extraterrestre y se aprobó un tratado de responsabilidad de los estados cuando un satélite
causa daño a otros, sobre todo que es con material radioactivo. Hoy en día, estados, por ejemplo, el caso de Brasil con los incendios en la Amazonía, son responsabilidades que tienen que ser vigiladas por la comunidad internacional. El ecocidio es una situación que pueda plantearse, es decir, hay que reformular muchas cosas en materia penal, en materia civil, en materia comercial. Y por supuesto, Luis Manuel tiene razón cuando planteaba a nivel de los organismos internacionales esta representación muy burocrática de los estados donde los pueblos no se sienten representados y donde, como vemos, hay prácticamente una burocracia absolutamente al margen de todo. En los últimos conflictos internacionales, por ejemplo en Siria, son 9 años de muerte, casi 900.000 víctimas y no ha pasado absolutamente nada. La comunidad internacional no ha podido hacer nada. Rusia interviene en Ucrania y no podemos hacer nada. Turquía hace lo que le da la gana en Siria y ahora también en el Líbano y en otras regiones, inclusive en Libia. Hay una especie de anarquía, de desorden mundial. Esto obliga, y por eso felicito mucho esta iniciativa de ustedes, a que las universidades, que son las que tenemos más tiempo para pensar, para estudiar, para reflexionar, y donde tenemos la obligación de producir y de aportar estos debates, hay que abrirlos e ir pensando en esos mundos posibles, en esas posibilidades, porque no hay nada concreto si no hay ideas previas, hay planteamientos, arquitectura intelectual que se debe hacer. Y esto permite ir planteando nuevas cosas, sobre todo con las nuevas generaciones que son las que están llamadas ahora con la globalización, la movilización, el tema de la inteligencia artificial, todo lo que está, la biotecnología. Hay una cantidad de situaciones nuevas que nos obligan a un mundo distinto. Y ojalá que las nuevas generaciones sigan por esa vía y nos den un mundo mejor, ya que nosotros no pudimos darle un mundo tan extraordinario como hubiéramos querido. Pero sí, felicito y sigamos en esta iniciativa de la reflexión, del diálogo y el debate y de construir ese mundo posible. Muchas gracias. Bueno, yo mi reflexión, yo la inicio como inicié esta conversación. Veamos el mundo. Eso no es lo único que hay en el universo. Sería impensable que nosotros consideremos que somos los únicos en el universo. Cuando los aztecas se encontraban destruyéndose entre sí, también con sus tribus, con las tribus cercanas, con los autóctonos cercanos, y se encontraban en un proceso de anarquía, como dijo el embajador Pineda, llegaron los castellanos y acabaron con todo eso. Creo que deberíamos reflexionar con respecto a nuestra posición en el universo y a nuestra visión de unidad como raza humana, en vez de estar destruyéndonos desde el punto de vista de nuestra propia construcción como humanos, en pensar que hay algo que pudiera venir en algún momento en donde tendríamos que enfrentarlos, y si los enfrentamos divididos, no vamos a prevalecer. Tendríamos que estar muy unidos. Bien, pues, estimado embajador, doctor Pineda, Luis Manuel, solamente quisiera agradecerles la oportunidad que me dieron a mí y le dieron a la carrera de Derecho de la Universidad SEC, al Departamento de Vinculación con el Medio y a la misma universidad, de poder contar con su presencia y de tratar este tema muy, muy, muy interesante, en lo personal lo digo, pero yo creo que también va a ser muy interesante para quienes nos puedan ver a posterior, ¿no es cierto?, en el video que va a quedar de YouTube, donde se van a poder sacar conclusiones, porque claramente esto también va a dar pie para conversaciones particulares entre las personas que puedan sacar información, ¿no es cierto?, de acá. Así que nada más que agradecerle la compañía, la preferencia, el tiempo que han dispensado, ¿no es cierto?, para esta cápsula. A usted especialmente, doctor Pineda, que entendemos que tiene harto que hacer, pero sin embargo se dio el tiempo para estar con nosotros, lo mismo Luis Manuel. Gracias a Luis Manuel por hacer el contacto. Y bueno, obviamente queda abierta la oportunidad y para que ustedes, si en el futuro quisieran repetir la experiencia, la podamos repetir, yo encantado, como presentador, ¿no es cierto?, de estas cápsulas. Algún otro tema sería importante. Y que han venido a reforzar un poco esta vinculación con el medio que nosotros tenemos con la comunidad interna, académica y externa, ¿no es cierto?, de tal manera de adecuarnos también a los tiempos de la pandemia que nos ha transformado en seres virtuales, y en eso estamos por ahora, hasta que podamos volver a una normalidad más presencial. Así que gracias por eso,
Y te felicito, Félix, por tu trabajo que estás haciendo de llevar esto a nuestra gran comunidad de USEC, de estudiantes, que es el centro de nuestro interés y el centro de la razón por la cual nosotros existimos. Así. Muchas gracias. No, y gracias por compartir con Luis Manuel, con quien compartimos aquí en la academia. De hecho, le hice un prólogo a un libro de Derecho Internacional, es uno de los estudiosos del Derecho Internacional y Relaciones Internacionales más importantes, y tuvimos también convivencia en la Academia Diplomática en Caracas y en el Servicio Exterior. Así que una buena adquisición para Chile y esperamos que regrese pronto para que siga dando sus conocimientos a nuestros estudiantes. Y como decía Mandela en una oportunidad, comparto el criterio de eso, del destino de la humanidad completo, global. Decía Mandela, si vamos solos llegamos rápido, si vamos juntos llegamos lejos. Yo creo que la humanidad tiene ese reto hoy en día de un solo destino y de un solo desafío. Bien, pues esperamos tener su presencia, doctor Pineda, en cualquier momento cuando las fronteras se abran y la comunicación. Y además es un lujo tenerlo por estos lados, aunque sea así, un lujo porque además, el embajador Pineda es uno de los de las voces autorizadas para hablar sobre temas de política exterior, relaciones internacionales en Venezuela, y muy querido por todos sus estudiantes. Yo fui uno de ellos. Y agradecemos a Chile el amor y el cariño a Andrés Bello, que sigue siendo nuestro mentor para muchas cosas. Así es. Bueno, con esto damos por terminada, ¿no es cierto?, esta cápsula donde tratamos este tema interesante del orden mundial, cómo afecta el COVID-19 a América Latina. Queridos amigos, nos vamos a ver en una próxima oportunidad entonces con una nueva cápsula y con nuevos expertos tan interesantes como los que hemos tenido hoy día y tan importantes también, que nos puedan acompañar a tratar algún tema de interés, de contingencia y de actualidad. Hasta luego.